Con todos ustedes, un hombre cabal, un hombre honrado, martillo de herejes, contra los malos, contra nosotros, Paul Casey. Casey, mátalos, Casey, mátalos, Casey, mata a los malos, Casey, mata a los malos, Casey, mata a los pinkies, Casey, mata a los donkeys, Casey, mata a los jetes, Casey, mata a los heavies, Casey, mata a los rockers, Casey, mata a los rappers, Casey, mata a los emos, Casey, mata a los mods, Casey, dales pa'l pelo, cuidado Casey a tu espalda, Casey, mira a ver ese que lleva unos pelos raros. Agustín Fernández Mayo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por darnos un rato. Tienes ahí una chuleta con toda la lista de entrevistas del día, de promoción del libro. Sí, de hoy y de mañana. De hoy y de mañana. Sí, una maratón que a ningún autor nos gusta, pero que hay que hacer. Bueno, hay que hacerlo, vamos a ver. Los libros están bien, pero hay que venderlos también. Efectivamente, hay que venderlos. Bueno, presentas Limbo, este librito que tienes aquí. Sí, sí. Y yo antes, fuera de cámara, te estaba comentando que yo soy un poco de la vieja guardia. Alfaguara me lo envió el libro hace unos días, lo empecé a leer. Me gusta leerme los libros antes de hablar con los escritores. Entonces te voy a comentar un truquillo que es un poco feo. Yo tengo una manía que es, con los libros para entrevistas, si voy muy justo de tiempo, Sí. tengo un método de lectura rápido que voy ahí y en 2 días me lo ventilo. Bueno. Pero es que no he podido con Limbo, porque empecé a leerlo y dije, hostia, no puedo ir más deprisa. No es porque sea complicado, ni tengo una prosa complicada ni difícil, pero decía, es que no puedo porque si no me voy a dejar cosas. Claro. Y lo he acabado esta mañana, tomando un café antes de venir, pero me ha dado tiempo, ¿eh? Bueno, pues celebro que digas esto, porque eso es porque en cada párrafo hay algo, se supone que interesante de leer o que suscita algo que el lector cree que, bueno, que puede tener relevancia o que la tiene, ¿no? Bueno, porque los personajes es un libro que hablan ellos en propia persona, es en primera persona cada uno, y cada personaje sí que es verdad que va articulando un discurso en el que se mezclan sus recuerdos, su presente, de una manera, como que hay una historia dentro de otra historia. Entonces, claro, efectivamente, si vas muy rápido, muy lateralmente, te puedes perder. Eso con algunos lo puedes hacer. Con este no he podido. Bueno, no he podido y creo, como decimos, que es bueno. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho. Vamos a ver. Tú eres una especie del hombre del Renacimiento. Bueno, porque tú lo digas. Vamos a ver, sí, hombre. Eres físico. Sí. Eres escritor. Sí. Haces música también. Sí. Y pues, haces de todo. Entonces, coges el libro, lo abro, empiezo a leer y me encuentro Werner Heisenberg. Y digo, hostia. Sí. Me quedé así un poco. Además, justamente, casualidad, estuve leyendo de Heisenberg hace poco. Uno de los padres de la física cuántica. Sí. Y empiezo a leer, veo que hay historias que se van cruzando, bueno, en paralelo, podríamos decir de una manera, con muchísima información. Algunas tienen sutiles puntos que las van uniendo. Claro. ¿Esto es un poco rollo cuántico de las partículas que están en 2 sitios a la vez y estas cosas? ¿O se me ha ido la olla dado mi desconocimiento de la física? Bueno, no creo que tenga... bueno, a lo mejor es así, pero desde luego yo no lo hice con esa intención, ¿no? Eso más que nada responde a la manera en que mi cerebro estructura el mundo, o ve el mundo, que por mundo no quiero decir el universo, quiero decir mi cotidianidad, ¿no? Este café, este agua, las conversaciones. Yo escribo desde... Yo creo que la escritura es algo que es doméstico, que parte del ámbito doméstico y muy cercano, ¿no? Y por lo menos es la manera que tengo yo de relacionarme con mi cotidianidad. Y ambas, la ciencia y la poesía, de alguna manera se entretejen sin que yo sea capaz a separarlo. En realidad, esa manera de escribir, paradójicamente, no es algo que yo haya construido, es que yo no sé escribir de otra manera. Yo no podría escribir de otra manera. O sea, que si escribo así es porque no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Debo decir, Agustín, que a mí no me gusta poner etiquetas, creo que son absurdas. Ya. Y cuando me enfrenté a tu libro, porque me enfrenté a él antes de leerlo, Ya. te he comentado antes que dije, bueno, vamos a ver, Agustín Fernández Mayo,
esto le dicen escritura moderna, tal y cual, este tipo de cosas que tú sabes que a los críticos les encanta poner, encanta todo, y este tipo de cosas. Y sin embargo me he encontrado un estilo bastante más convencional, sin decir que sea peyorativo esto, de lo que yo esperaba. Me ha gustado, hay dos cosas que me han gustado mucho. El relato de uno de los personajes, de la joven mexicana, cómo narra cómo va recordando su secuestro. Esto es como si te hubieran secuestrado a ti, que espero que no te haya pasado. No, nunca, no. Ni espero que me ocurra, ¿no? Y la paranoia de los dos músicos en el Chateau francés. Es muy graciosa. A mí, no sé si pretendía ser graciosa, pero a mí me ha creado una sonrisa, ¿no? Porque todos los que hemos cacharreado con instrumentos y con cosas de estas raras, pues a veces nos hemos metido algunas obsesiones en la cabeza y luego ya para rematarlo nos vamos a pisar el libro, pero que la sombra de Mengele aparezca por ahí ya es lo más. Ya. Bueno, tú has dicho esto de que es una narrativa, entre comillas, más convencional o más convencional. Es cierto que estructuralmente es más, más normal que lo que había hecho hasta ahora. Pero también es que me lo pedían, porque los personajes hablan en primera persona y necesitaba desarrollar historias largas para desarrollar su psique, su yo, su manera de ver el mundo. Y bueno, y también me apetecía investigar otros campos narrativos que yo nunca había afrontado de una manera clara y plena, ¿no? O sea que en ese sentido estoy contento porque hice lo que realmente quería hacer, ¿no? Sin estar preso de una etiqueta anterior o sin estar demasiado influido por lo que la crítica o el público hubiera dicho de mi obra anterior. Entonces, por esa parte estoy muy contento. Respecto a las historias que comentas, quizás son para mí también las que más me emocionó escribir, francamente. Curiosamente, la historia de la chica mexicana que nos cuenta en primera persona cómo vivió aquellos 2 años en Ciudad de México secuestrada, fue una historia que me resultó muy sencillo, por decirlo de algún modo. No es una historia nada construida, salió... había un discurso muy fluido, no tuve que construir nada. Y curiosamente la historia de los músicos que se encierran en el chateau del norte de los músicos mallorquines, uno de ellos Juan Feliu, llamado Juan Feliu, que es amigo mío, Juan Feliu, pero el Juan Feliu que aparece ahí no es el Juan Feliu, aunque algo tiene, ¿no? Pero no, del grupo Bacabou. Esa historia que es más cercana a mí, porque yo efectivamente he hecho un disco con Juan, aunque Juan era el que llevaba más el peso musical porque él es músico de verdad y yo no, soy un aficionado. Esa historia me costó más y quizá precisamente por la cercanía. O sea, yo nunca he estado secuestrado ni soy mujer, pero ese relato, contar aquel relato del secuestro de la mujer me resultó mucho más sencillo que algo que el otro que yo he vivido más en primera persona, que es, componer un disco. Quizá por eso, porque como es un mundo que conozco más, nunca sabes muy bien qué hay que dejar fuera y qué hay que meter, ¿no? Me ha gustado también una cosa del libro que me ha llamado mucho la atención y que es, a lo largo del libro hay muchísimas referencias. Pues hemos comentado que hablas de Heiselberg, que haces un pequeño inciso en el que hablas de Mengele, explicas un poco su vida, pero también hay muchas referencias a la cultura popular, a la música contemporánea, alguna referencia al cine también, son constantes, están ahí. A mí esto me chocó mucho hace ya bastantes años, por ejemplo, que salvando las distancias, Stephen King suele hacer esto mucho en sus libros también, mete muchos elementos de cultura popular. Y a veces hay gente que dice, bueno, pero es que la cultura popular es otra cosa. Vamos a ver, yo nunca he distinguido entre cultura popular y cultura, digamos, cultureta, entre comillas, por decirlo de una manera. Y tú eso lo mezclas también. Son tus referentes, imagino, también. Sí, claro. Bueno, es lógico. Sí, está bien esto que comentas, ¿no? Porque está bien comentar que, o sea, yo por lo menos cuando me siento a escribir no soy otra persona. Yo no me siento a escribir y digo, ahora soy escritor. Entonces mi cabeza cambia. Mi cabeza es la misma que cuando 10 minutos atrás estaba friendo un huevo o viendo la televisión o no haciendo nada, o leyendo un libro. Quiero decir con esto que yo lo que hago cuando escribo es tejo una red, porque en verdad mis libros están estructurados más como una red que como una línea continua, pues es una red donde creo que
allí donde creo que puedo relacionar algo, establecer una metáfora, una analogía entre dos lugares o dos conceptos que creo que puede ser interesante, lo voy a hacer, aunque sea un concepto de lo que se da a llamar baja cultura o un concepto de alta cultura. Es igual, porque el hecho poético y el hecho metafórico, si lo puede unir y es una idea excitante e interesante, yo lo voy a hacer. Es decir, narrar sin el prejuicio estético de que algo es de la alta cultura o algo es de la supuesta baja cultura. Y por otra parte es que es como mi cabeza y la de todos está hoy día pues estructurada. Podemos ver un trozo de un programa basura en internet o en la tele y al mismo tiempo leer un libro de alta filosofía. Bueno, es que el mundo funciona así. Y creo que, bueno, y los de mi generación, por supuesto, y los que son más pequeños que nosotros también, ¿no? Hemos crecido ya en ese mundo no tan jerárquico y más distribuido en red. Ahora, Agustín, me vas a decir que soy un flipado, pero con lo que me acabas de decir, vuelvo a ver la mano de la física. Eso de unir dos puntos así me parece como un agujero de gusano. Totalmente, no, pero es que eso está, yo estoy de acuerdo contigo, ya en lo que comentaste antes, claro que está la física y yo no podría escribir lo que escribo si la ciencia no hubiera también modelado mi forma de ver el mundo. Lo que pasa es que, bien, tampoco sé exactamente si el agujero de gusano es el símil que se adecua, eso habría que mirarlo con lupa, ahí también sale mi parte científica, que es, tampoco abusemos de los símiles científicos, porque puede que, bueno, hay que mirarlo con detenimiento, pero por supuesto, las ciencias no es más que eso, que establecer un discurso metafórico que une lugares o fenómenos muy separados, o en principio que no tienen nada que ver, reunirlos en una ley o en una formulación, ¿no? Pero esa es la mirada del poeta, esa es la mirada, que es lo que le pasa a mis personajes, tienen una mirada respecto al mundo extrañada, como si algo se hubiera desenfocado ligeramente para ver las otras capas de la realidad. Cuando Newton ve caer una manzana y a partir de ahí, en caso de que sea cierta esa anécdota, que no es cierta, pero podría haberlo sido, bueno, vamos a creérnosla, y a partir de ahí inventa toda la teoría de gravitación universal, Newton, ¿qué ha hecho? Ha visto caer una manzana como nadie lo había visto hasta ese momento. Y esa es la mirada del científico, que es la misma que la del poeta. La del poeta es el que también se interroga por cuando en la cotidianidad aparece algo que cree que puede tener otra cara, otra realidad. Y eso es la mirada del poeta y la mirada del científico. No digo con esto que la poesía sea lo mismo que la ciencia. Digo que son dos, digamos que parten del mismo origen. La mirada tiene que ser una mirada curiosa, extrañada respecto a la realidad. Y eso, por supuesto, que está en mi novela. Volviendo al libro, Agustín, hay una idea que aparece sobre todo en los pasajes de La joven mexicana, sí, que es el viaje que hacen de costa a costa en Estados Unidos, sí, en busca de lo que ellos llaman el sonido del fin, ¿no? Es casi como un viaje, no sé, casi a ninguna parte. ¿Tú has hecho algún viaje de estos también? Bueno, he atravesado Estados Unidos dos veces, ¿no? Y quizá por eso localicé ahí, porque siempre cuando escribimos de alguna manera nos vamos a lugares más o menos conocidos. Podría haber estado en Siberia o en la estepa siberiana, ubicado esa historia, pero eso sí, en lugares más o menos desérticos o lugares de belleza muy dura, que eso sí que me gusta plantearlo, porque el desierto, como puede ser en Mallorca, el sur de Mallorca, toda la parte de Sesalines y bueno, todo esto, me gusta esa belleza dura, ese lugar en donde lo orgánico pasa a inorgánico, son lugares de frontera donde creo que ocurren cosas potentes a un nivel vital y narrativo, ¿no? Pero sí, yo ese viaje lo he hecho y lógicamente cuando escribes echas mano de detalles y de recuerdos, claro, que te han pasado a ti, pero bueno, no todo lo que evidentemente lo que aparece en el libro es ficción, ¿no? Y la búsqueda del sonido del fin, bueno, es una especie de sonido primordial que uno de los protagonistas afirma que existe
y que él data dice que está datado en todas las culturas habidas o sea, conocidas, y él dice que por conocer han hablado del sonido del fin, desde Aristóteles a Marco Polo, a los mongoles, incluso en las Torres Gemelas el día antes de caer dice que se oyó el sonido del fin. Y bueno, en realidad bueno, y él cree que puede encontrarlo en Estados Unidos. Entonces es una especie de viaje hacia una quimera, hacia un lugar que no se sabe, que también me sirve como leitmotiv, metáfora de cómo va cambiando la relación de esta pareja por causa de la quimérica búsqueda de este absurdo, digamos, de alguna manera, ¿no? Que es esa especie de sonido del fin, ¿no? Esas quimeras que a veces nos ponemos y que vamos enloquecidamente hacia ellas sin darnos cuenta de que, bueno, de que en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Y ahora, Agustín, dejando al físico y al escritor de lado, ya para acabar, ¿qué nos depara Agustín Fernández en los próximos meses? Porque siempre estamos... Esta es pregunta típica. Has publicado el libro y lo primero que te preguntamos, ¿y el próximo cuándo va a ser, no? ¿Y de qué va a ser? Sí. Pues supongo que aparte harás otras cosas, imagino, ¿no? Bueno, yo ahora, tal como trabajo yo, nunca sé a dónde voy, lo que hago. O sea, lo que hago nunca sé a dónde va. Estoy escribiendo varias novelas, tengo un par de novelas, tengo un libro de poemas, tengo un ensayo, y todo eso lo voy haciendo un poco al mismo tiempo. Y como yo escribo sin programar lo que voy a hacer, yo escribo todo como se escribe un poema, sin saber un poco a dónde vas, guiado por intuición. Si me preguntas qué estás haciendo muy concretamente, pues es que no lo sé, pero estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas, siempre estoy escribiendo, aunque sea mentalmente estoy dándole vueltas, ¿no? Y eso es un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Centrándome mucho en escribir y en seguir desarrollando mi poética, ¿no? Yo soy de los que cree que el mayor acto de respeto para el lector es ignorarlo, es decir, tienes que escribir para ti, para desarrollar tu propia poética, porque no puedes escribir pensando en si va a gustar o agradar a alguien, o tampoco en desagradar a nadie, tienes que escribir lo que tú quieres escribir. Y en eso es en lo que estoy, que no es poco, intentar escribir lo que realmente quiero escribir, solo que antes tienes que saber lo que realmente quieres escribir. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Gracias a ti, un placer. Estudio de grabación.